Patriarcado y capital, alianza criminal. Patriarcado y capital, alianza criminal. Patriarcado y capital.
Venga, vamos a llegar así. Aquí está la clase obrera. Aquí está la clase obrera. Aquí está la clase obrera. ¡Feliz día del 1 de mayo! Un orgullo formar parte de todas las múltiples manifestaciones que se celebran a lo largo de todo el planeta. ¡Feliz primer día de mayo! Hoy es un día de celebración y reivindicación. Os voy a pasar con los compañeros, con José Juan Arceiz, y con Manolo Pina, secretarios de Comisiones Obreras y UGT Aragón, que van a proceder a hacer sus respectivos discursos. ¡Feliz día! Bienvenidos a esta fiesta del 1 de mayo, la fiesta de la clase trabajadora, que se celebra en todo el mundo desde aquel lejano 1889,
En primer lugar, recibir un saludo de la Unión General de Trabajadores a todas y a todos los que estáis en esta manifestación. Hoy es un día festivo, pero también reivindicativo, como lo demuestran las diferentes pancartas que están hoy aquí. Pancartas de diferentes empresas y sectores que hoy están en lucha y que queremos destacar. Al sector del transporte de viajeros por carretera, que llevan varias jornadas de lucha y que no ha faltado nadie a esa huelga. Compañeros y compañeras, ¡felicidades! También destacar la negociación del convenio colectivo del transporte sanitario, con un bloqueo en su negociación. Y también a las trabajadores y trabajadoras de Gevaso, los compañeros de Lugar, los trabajadores de Balay, que están todos esperando negociar unas condiciones dignas. Y por supuesto también a los compañeros y compañeras de los sectores pequeños, como son panadería, pastelería y el sector del vino. A todos ellos, compañeras y compañeros, vuestra lucha es la de todos. Tenéis que perseverar y tenéis que obligar a esas patronales a sentarse a negociar, a llegar a un acuerdo y si no, al conflicto. Pero también hoy es un día en el que tenemos que destacar lo que hemos hecho en estos años pasados. Tenemos que destacar los éxitos, como se ha mejorado al sector de ayuda a domicilio de Zaragoza, donde se garantiza el poder adquisitivo de sus salarios, al pacto de la DGA, de los empleados públicos, al sector sanitario y también al sector metal. Pero me vais a permitir que destaque una negociación por lo relevante que es para el sector. Me refiero a la empresa Stellantis, la antigua Opel, por lo que se ha conseguido con ese convenio en unidad de acción perfecta entre UGT y comisiones. Hemos conseguido un convenio que no solo se destaca por lo salarial, sino también porque hemos hecho un avance importante para los trabajadores y trabajadoras jóvenes que están en nuestra empresa. Tenemos un acuerdo que nos va a permitir mantener la empresa abierta más allá de los años 30. Y quiero agradecer en definitiva, para no dejarme a ninguno, a todos y a todas que estáis en esas mesas de negociación, de cualquier sector o empresa, porque no me cabe duda que pondréis lo mejor de cada uno y de cada una para mejorar las condiciones laborales de vuestros compañeras y compañeros, en definitiva, para mejorar su vida. Pero hoy también quiero destacar por eso la figura del delegado y de la delegada, de los miembros de los comités, de las juntas de personal. Está demostrado que ahí donde tenemos presencia, ahí donde estamos los dos sindicatos organizados, las condiciones que tienen esos trabajadores y trabajadoras son mucho mejores. Son entornos más seguros, donde los trabajadores tienen menos accidentes. Por eso tenéis la obligación de explicar lo que hacéis, que es mucho y encima es todo bueno. No estamos en un entorno fácil, nunca lo estamos. Al capital nunca le viene bien darnos lo que se le pide. Y hoy tenemos una guerra ilegítima en el corazón de Europa, para la que pedimos la retirada inmediata del invasor ruso de Ucrania, donde que empiecen unas negociaciones de paz y que dejen de morir inútilmente miles de jóvenes ucranianos y rusos. Y le decimos a Putin que si quiere una guerra, que vaya él al frente y que se lleve consigo a los oligarcas millonarios, pero que deje en paz a la clase trabajadora ucraniana y rusa. Hoy nuestro lema es subir salarios, bajar precios y repartir beneficios. Casi nada lo que dicen esas tres frases. No tengo ninguna duda que los salarios los subiremos con la negociación colectiva, empresa por empresa, sector a sector. Y no me cabe ninguna duda, pero es imprescindible que lleguemos a un acuerdo a nivel nacional y a nivel autonómico dentro del marco del diálogo social, porque ese acuerdo nos permitirá llegar
a los diferentes sectores y empresas pequeñas donde no tenemos capacidad para poder organizarlas. Ese es el trabajo que tenemos que hacer. Instamos a la COE a sentarse con lealtad, a negociar con nosotros, porque si no, habrá un plan B. No lo dudéis, compañeros y compañeras, y ese plan B pasará por la movilización, porque no podemos permitir que esos empresarios sin escrúpulos, amparándose en la guerra, estén llevando lo que conseguimos en las empresas a su cuenta de resultados directamente. Negociamos incrementos y no nos da tiempo a llegar al súper a comprar, porque nos lo gastamos ya en las facturas de la luz o del petróleo. Y desde luego es inadmisible que estén repercutiendo ya los costes que va a haber, según dicen, por la pertinaz sequía que tenemos. No es el momento, pero ya están haciendo caja, están poniendo la venda antes de la herida. Y desde luego no vamos a permitir que se lo queden los de siempre. Estaremos también en la calle para decirlo. Y no quiero terminar sin decir que estamos ante un ciclo electoral y que no es lo mismo quien nos gobierne. Y estamos obligados como organizaciones sociales a decir qué interesa más a la clase trabajadora. Yo no os diré a quién tenéis que votar, pero sí que diré esos que han estado constantemente con nosotros, negociando, llegando a acuerdos, y otros que no han parado de votar en contra de esos acuerdos. Y esos no interesan a la clase trabajadora. Quiero recordar a los casi 10 millones de pensionistas que el gobierno del Partido Popular dejó atado y bien atado que sus pensiones subirían de por vida en 0,25. Y nosotros, con la negociación que hemos hecho con el gobierno, los dos sindicatos, se ha conseguido para este año el 8,5. Pero no solo eso, se ha dejado garantizado la revalorización de las pensiones en un acuerdo importante. Y yo les diría, ese acuerdo que está ligado al IPC, que los pensionistas, antes de ir a votar el próximo final de mayo, que miren su nómina de diciembre y que miren la de enero y que decidan quién está con ellos y quién no. Desde luego, no solo acaba ahí la historia, tenemos también la fortuna de haber podido negociar el salario mínimo interprofesional, que afecta a miles de trabajadores y trabajadoras en nuestro país y principalmente a las mujeres. También se ha mejorado. Y desde luego, que nadie piense que ya se ha terminado, que los 1.080 euros son suficientes, porque no lo son, porque con ese dinero no se puede hacer un plan de vida vital, y es lo que necesitamos los trabajadores y las trabajadoras. Y hay más: la regulación de los riders, la ley del teletrabajo, la ley de las empleadas del hogar, con reconocimiento del derecho de sus prestaciones por desempleo, el desarrollo de los planes de igualdad entre hombres y mujeres, y el registro salarial, que nos permitirá estrechar la brecha de género que todavía existe, y la brecha salarial. Y por supuesto, nuestro acuerdo estrella, la reforma laboral, que supone recuperar los derechos que gobiernos conservadores nos arrastraron y nos robaron con sus políticas de austeridad, y que eliminaron tanto para la clase trabajadora como para quienes ya son pensionistas. Compañeras y compañeros, seguir construyendo en esa dirección depende mucho del resultado de los procesos electorales. Para las personas trabajadoras nos jugamos el seguir avanzando en la mejora de nuestra calidad de vida o poner todo en riesgo lo conseguido hasta ahora. Desde los sindicatos de clase apostamos por seguir fortaleciendo las políticas sociales, los servicios públicos, la mejora de la sanidad y la enseñanza pública, por el derecho a una vivienda digna, cumpliendo con el mandato constitucional, pero también a fomentar las políticas de cuidados de la dependencia como un derecho de la ciudadanía, por el empleo de calidad, por igualdad efectiva entre hombres y mujeres. Compañeros y compañeras, tenemos que seguir avanzando en los derechos de todos los colectivos, LGTBI, personas migrantes y con discapacidad, por vivir la diversidad y la pluralidad sin ninguna discriminación ni social ni laboral, por la solidaridad y la lucha contra la desigualdad. Compañeros y compañeras, tenemos que seguir avanzando en derechos y libertades y sobre todo en dignidad para que las personas trabajadoras vivamos mejor.
y por eso tenemos que votar progresivo en las próximas jornadas electorales. Compañeras y compañeras, amigos y amigas, ¡viva el 1 de mayo! ¡Viva la unidad de acción! ¡Y viva los sindicatos de clase! Un saludo de las Comisiones Obreras de Aragón en el Día Internacional del Trabajo. Un año más en Aragón, con 5 manifestaciones, y en todo el mundo celebramos el valor del trabajo, la lucha solidaria de la clase obrera y la unidad de acción del sindicalismo que se demuestra en esta manifestación. Una unidad de acción que genera derechos y bienestar para toda la sociedad. Esta es una celebración internacionalista. Ya se ha dicho aquí, hay que decir que estamos por la paz y que estamos contra la guerra en Ucrania. Hay que denunciar lo que ha pasado durante este año, que es un terrible drama humano con injustas consecuencias económicas y sociales. Pero yo también quiero recordar otros conflictos silenciados pero igualmente terribles. En Sudán, en el Sahara o en Palestina. Cuando decimos no a la guerra, decimos no a ninguna guerra. Muy bien, muy bien. Quiero saludar especialmente a los colectivos que estáis aquí con conflictos. En los sectores públicos, por ejemplo, en ayuntamientos como el de Huesca, la Administración de Justicia, o las condiciones laborales de nuestra gente de enseñanza, que son el profesorado peor pagado de España. O en sectores privados, como un colectivo especialmente con condiciones degradadas, como las empleadas del hogar, que llevan años y años luchando por sus condiciones laborales. Tenemos a gente luchando por sus empleos en Telnet o en Taín, o por sus condiciones laborales en Gebas o en Bolsán, o por sus convenios en sectores tan debilitados como los de la limpieza, pastelería o campo. Y tenemos 2 colectivos especialmente conflictivos en este momento, porque las patronales se han cerrado en banda, el de ambulancias y el de transporte de viajeros. Este 1 de mayo nos estamos manifestando en Aragón y en toda España con el lema subir salarios, bajar precios y repartir beneficios. Un lema que pone de manifiesto el indecente incremento de los beneficios empresariales, que nos genera riesgo en todas las medidas de diálogo social que hemos estado negociando. Medidas de diálogo social, conquistas laborales que han sido fruto de cientos de movilizaciones durante todos estos años y que suponen mejoras en la vida de las personas tras los años de recortes en 2008. Yo no me quiero olvidar de aquellos que impusieron esos recortes, esos culpables de aquel sufrimiento que se dio durante todos esos años. El austericidio fue un fracaso y hay que decirlo claro, se ha demostrado que fue un fracaso que provocó sufrimiento en toda la sociedad. Nuestra constancia permitió otras medidas durante la pandemia. Y cuando empezamos a salir de ese túnel en el que nos habíamos metido, dijimos que íbamos a volver a reivindicar los derechos que habíamos perdido en ese 2008. Dijimos que no nos olvidaríamos de la congelación del salario mínimo interprofesional. Y no nos olvidamos. Este año el salario mínimo es de 1.080 euros. Ha subido un 47% en los últimos 5 años. La lucha por los bajos salarios es una lucha por la dignidad de toda la sociedad. Dijimos que no nos olvidaríamos de los recortes de la reforma laboral de 2012 y no nos olvidamos. Negociamos una reforma laboral que ha sido un éxito en la reducción de la temporalidad y en los contratos indefinidos, que ahora son la mitad de los que se están haciendo. Estamos hablando de que en Aragón, del 25% de temporalidad, hemos bajado al 14%. Ya somos europeos, estamos por debajo de la media europea del 15%. Y eso es fruto de una reforma laboral que firmamos la UGT y las comisiones obreras.
El FMI y la reforma laboral son una lucha por la dignidad de los trabajos, por la dignidad de trabajos a los que aplaudíamos en la pandemia y a los que hay que dar ahora condiciones laborales. Dijimos que no olvidaríamos la reforma de las pensiones de 2012 y no nos olvidamos. Firmamos una primera fase que permitió derogar la reforma y eliminar la revalorización del 0,25% y el factor de sostenibilidad. Conseguimos lo que parecía que era imposible, que era recuperar nuestros derechos. Y en esta segunda fase hemos conseguido garantizar los derechos presentes y futuros de todas y todas nosotros. Casi todos los que estamos aquí somos de la generación del baby boom. Y hemos conseguido con esta segunda fase que podamos tener un horizonte de pensiones con ingresos públicos e ingresos por cotizaciones. Y no lo hemos hecho con la COE. La COE no ha querido firmar este acuerdo, porque cada vez que hay que poner dinero, cada vez que les cuesta algo, se niegan en redondo. Solo quieren coger dinero público y quedárselo ellos. Y sigo con los empresarios. Se niegan en redondo a firmar el acuerdo de negociación colectiva, un acuerdo que ha sido siempre la base, el paraguas para poder firmar condiciones laborales decentes en los convenios más debilitados. Nos están dando continuas largas, ya nos lo hicieron el año pasado. Y hay que decir hoy, el 1 de mayo, que se nos está acabando la paciencia, que o empezamos a negociar de una vez en serio el acuerdo, o no habrá acuerdo, y habrá conflicto. Volveremos a reactivar la campaña que hicimos el año pasado de salario conflicto. Iremos a los conflictos, empresa a empresa y sector a sector, a buscar nuestras condiciones laborales. No vamos a hacer dejación de nuestras reivindicaciones porque no quieran firmar el acuerdo. Tenemos un gran reto por delante. Y ya digo, si no entran a firmar el acuerdo, tendremos conflicto. Yo no sé si son más irresponsables o más avaros, porque quizás no compartan que subir salarios es de justicia social, pero deberían compartir que subir salarios permite mantener el consumo y mantener la actividad económica de sus empresas. De eso viven sus empresas, de nuestros salarios cuando los gastamos. Y voy acabando. El día 28 de mayo, dentro de 4 semanas, tenemos elecciones para elegir a las personas que van a gestionar nuestros ayuntamientos y que van a gestionar el Gobierno de Aragón, que tienen múltiples competencias. En concreto, el Gobierno de Aragón tiene las competencias principales del Estado del Bienestar. Por tanto, es importantísimo. Hacemos un llamamiento desde el sindicato de clase que representamos la UGT y las comisiones obreras, para que los trabajadores y las trabajadoras participen en las elecciones sindicales de dentro de 4 semanas. Y hacemos una apuesta, una primera apuesta por mantener el diálogo social, un diálogo social que ha permitido en el Estado conseguir muchas de nuestras reivindicaciones y que ha permitido que Aragón tenga los mejores datos en empleo que hay en el resto de comunidades autónomas. Y proponemos un modelo de sociedad basado en la cohesión, en la igualdad de hombres y mujeres o en los derechos y en la garantía de los servicios públicos, ya digo, como garantía del estado de bienestar. Y en un modelo social basado en el equilibrio territorial y medioambiental. No podemos destrozar valles del Pirineo para ganar desarrollo. Todo esto se hace con fiscalidad, hay que decirlo claro. Necesitamos fiscalidad en un país que quiere tener servicios públicos. No vamos a avalar ninguna reforma fiscal, ni vamos a avalar bajadas de la fiscalidad, sobre todo de los que más tienen. ¿Sabéis qué es lo que ocurre cuando bajamos la fiscalidad? Que se quedan con nuestro dinero a base de tener que pagar los servicios públicos que necesitamos. Por eso necesitamos mayorías progresistas para hacer políticas progresistas. Y tenemos que reforzar con nuestro voto esa igualdad, esa cohesión y el autogobierno. Recordar los que dicen los partidos reaccionarios. Nos quieren quitar el autogobierno porque no quieren que tengamos derechos públicos.
se enfrentarán al sindicalismo de clase de Aragón si van contra nuestro autogobierno, como ha pasado en Castilla y León en estos meses. Este llamamiento a la participación tiene que ver con parar a la derecha extrema y a la extrema derecha que arremeten contra nuestra gente. No son 4 frikis. Estamos ante un riesgo reaccionario y, por tanto, ni un solo voto trabajador tiene que ir a quien nos quiere quitar los derechos. Ni un solo voto trabajador debe ir a quien nos odia. Atacan al sindicalismo de clase, nos atacan a UGT y a las comisiones obreras porque somos las mayores organizaciones sociales y de cualquier tipo de este país, porque somos las que tenemos mayor capacidad de movilización. Por eso nos atacan, porque saben que es el camino para eliminar la igualdad y la redistribución de la riqueza. Y mirad, acabo ya. Después de las elecciones, sigue la vida. Pasará lo que tenga que pasar y ojalá pase lo que nosotros queremos, que haya gobiernos progresistas en todos los ámbitos. Pero, ya digo, pase lo que pase, aquí hay que poner un compromiso encima de la mesa. Movilizaremos cuando tengamos que movilizar y dialogaremos cuando tengamos que dialogar. Son mejores los acuerdos de diálogo social con acuerdo, pero si no, saldremos a las calles a defender nuestros derechos. No nos vamos a olvidar, os decía antes, que tengan claro que el sindicalismo de clase no olvida sus derechos. No vamos a arreglar, ¿sabéis por qué? Porque somos más y porque somos mejores que ellos. Y vamos a conseguir un Aragón más justo, más solidario y más decente. Compañeros y compañeras, este es el camino. Ni nos domaron, ni nos doblaron, ni nos van a domesticar. ¡Viva la unidad y la lucha de la clase obrera! ¡Viva la UGT y las comisiones obreras de Aragón! ¡Viva el 1 de mayo! Bueno, pues compañeros, compañeras, sin más, muchas gracias por venir. Es un placer estar aquí y ver la calle llena de colores y banderas. Y gracias a todos.